quisiera comentar un poquito acerca de las cuestiones ambientales que ya tocaste. Creo que en este sentido hay implicación importante en dos sentidos. Por un lado, como comentabas bien hace un rato, es nuevamente tratar de dar una embestida a este instrumento económico que nos costó tanto trabajo iniciar, que son los CELS. El hecho de que intenten abrir los CELS para proyectos, para cualquier proyecto, incluso proyectos anteriores, lo único que va a hacer es abaratar los CELS. Lo que está haciendo con esto es quitar el criterio más importante de la generación de los CELS, que es la adicionalidad. Ya no va a haber restricción para que los proyectos antiguos de CFE o de otros obtengan CELS, por lo tanto, el valor de los CELS se va a derrumbar y el incentivo para que se pretendía con los CELS va pues casi a desaparecer. Por otro lado, en cuestión de cumplimiento con el Acuerdo de París, que como todos sabemos, no está de más repetirlo, es ley suprema en el país porque ya está ratificado por México, por el Senado, por la Cámara de Diputados, es una obligación al mismo nivel que la Constitución, pues no va a ser posible llegar a ella. Si recuerdan, hace unas sesiones que les comentaba acerca de cómo estaban digamos, las contribuciones de México en el Acuerdo de París, los compromisos de México, el principal componente de los acuerdos de París es precisamente el de energías limpias. En números redondos, recuerdo, para el año 2030, que es el primer año de compromisos, la reducción respecto al año base a nivel nacional era del orden de 170 millones de toneladas. De esos 170 millones de toneladas, 70 millones corresponden a energías limpias. Es decir, si reducimos esto, si quitamos energías limpias, vamos a estar incumpliendo con un 60% del compromiso de México ante las Naciones Unidas. Entonces, son implicaciones muy importantes que en este acuerdo y en las políticas que han sacado, en ningún momento dicen cómo lo van a compensar. Gracias. Bueno, de alguna forma se compensaría otorgando CELS para las plantas obsoletas a Comisión Federal de Electricidad, ¿no sería ese? No, eso no es posible, Jorge, porque Ajá. el año de la línea base, en la línea base ya están incluidas esas. O sea, si tú hablas de una hidroeléctrica que se hizo hace unos años, por ejemplo, aunque le otorgue CELS, esos CELS no van a contar en la línea, porque ya está en línea base. Okay. Ya se hicieron, está en línea base. Estos 70 millones, estos 170 y 70 millones a los que me refiero, son a partir de la línea base que se tenía. No hay forma. No hay forma. No hay forma. O sea, el hecho de dar más CELS, sí, va a dar más CELS, pero no va a reducir línea base. No va a reducir el cumplimiento. No va a llegar a esos números. Únicamente va a reducir los costos. Si me permites, yo difiero un poco de este comentario. Yo creo que la iniciativa de ley tiene un solo punto positivo, que es que permite llevar a cabo adiciones al sistema eléctrico cuando requiere reforzar el sistema de manera colectiva. Pues regresamos a validar lo que eran las temporadas abiertas. Y uno que me parece más neutro, que es este de los certificados, siempre y cuando cambies de criterio de cómo exiges el número de CELS. Había una discusión fuerte que tuvimos de cuál es el mecanismo y decidimos que entre los dos que discutíamos, el más complicado de administrar, pero el que daba incentivos más fuertes, es el que decidimos utilizar. Es darle exclusivamente certificados a las nuevas inversiones para fomentar nuevas inversiones que además son más eficientes, más baratas que las anteriores. Y lo que había que hacer es estimar cuánto vas a tener de demanda del sistema eléctrico, cuánto van a aportar las centrales existentes y cuánto te falta para tener el porcentaje de energías limpias que requieres, y ese es el porcentaje incremental de energías limpias que exigíamos año con año. Tenía que crecer 2,5% por año. Lo paró. ¿Qué hizo esta administración? No solo lo paró,
sino le repartió alegremente a la Secretaría, a las centrales existentes, viejas de CFE, certificados de energía limpia, con lo cual genera dos distorsiones muy fuertes. Una es absolutamente discriminatoria porque a las centrales viejas les otorgas certificados de energía limpia de por vida, independientemente de su edad, de su antigüedad, si fueron nuevas o no fueron nuevas. A las centrales privadas les estaban otorgando únicamente a las nuevas centrales y únicamente por 20 años. Entonces, eso desde el punto de vista jurídico es absolutamente discriminatorio e ilegal porque no hay nada en la ley que lo permita. Esto lo corrige, por lo menos corrige eso. Ahora trata parejo a las plantas viejas, independientemente del color, de la textura del electrón verde y de la propiedad del electrón original. Tiene un impacto de inundar de certificados de energía limpia un mercado que todavía exiges el 8%. Pero en realidad, si eres congruente, lo que tienes que cambiar es el criterio con el que exiges, y ahora es mucho más sencillo. Tú quieres alcanzar la meta de 25% de energías limpias, chato, tú tienes que tener la mano al final del año que exiges esto, por cada 100 megawatts hora que consumiste, tienes que tener 25 en la mano para demostrar que cumpliste con tu responsabilidad. Y la exigencia de certificados de energía limpia va de acuerdo a la meta del año. Si nos toca 25 es 25, si nos toca 35 es 35. La administración más sencilla, los incentivos ya no son tan claros pero no distorsionas. Si son congruentes y cambian con la exigencia de cuántos certificados de energía limpia necesitamos acreditar para demostrar que estamos yendo hacia las metas, recuperamos la mayor parte de lo que se pierde al cancelar el criterio anterior. Si no, es una absoluta incongruencia. Si no, inundamos de certificados que van a perdurar ahí durante varios años porque el certificado no caduca y de manera que no das incentivo ninguno a poner centrales nuevas en los próximos 15 o 20 años. Y no va a ocurrir que pongas centrales nuevas porque más ya quitaste todos los incentivos que había para centrales nuevas. Ya no hay subastas para anclar las inversiones para el servicio público. A las privadas les estás quitando, a las existentes les quitaste el beneficio del porteo, le quieres cobrar el respaldo de capacidad, que eso afortunadamente no se lo han hecho, les quieres quitar la posibilidad de cambiar en los socios, si uno se da de baja, poner uno nuevo, y a las nuevas simplemente les dices que no son bienvenidas porque me generas inestabilidad del sistema, te voy a limitar tu ingreso a pesar de que tengas el permiso, siempre y cuando me des problemas, el SENACE va a poder poner el pie en la mesa y no te doy ni siquiera el beneficio de un certificado que compite de manera favorable con las anteriores. Pero insisto, si modificas el criterio de exigencia de número de certificados que tienes que tener al final del año para alcanzar las metas de sustentabilidad que nos hemos planteado, nos hemos impuesto, que están en ley, que nos hemos comprometido a nivel internacional en los acuerdos voluntarios de París, mitigas buena parte del daño que estás haciendo con esta modificación. Hay otros que son mucho más graves. Me parece extraordinariamente grave los dos que van en contra de la legislación, en contra del derecho civil. Una, le ordenas a la Comisión Federal de Electricidad revisar los contratos que tienen vigentes con los productores independientes de energía. Y si ya no me convienen, entonces los tienes que renegociar o los tienes que cancelar. Es lo que está diciendo, claramente, textualmente. En el preámbulo le echa todavía mucho más tierra al asunto, diciendo que fuimos todos coludidos en
en el mundo neoliberal para darles prebendas a estos cuates, pero en el texto de la ley, que es lo que, de la iniciativa, que es lo que cuenta a final de cuentas cuando se apruebe, es que hay un mandato expreso de que la CFE tiene que verificar contrato por contrato si todavía le conviene, si todavía cumple con el criterio de rentabilidad, si no, renegociarlo, cancelarlo. Y el otro que autoriza a la Comisión Reguladora de Energía a cancelar de facto, de oficio, con un procedimiento administrativo que no explica cuál es. Lo único que tiene que hacer es seguir un procedimiento administrativo, que eso sin mayor sustento, cancelar los contratos de los permisos legados, los contratos legados. No dice por qué, ni para qué, ni qué beneficios esperas tener violentando el derecho civil de las plantas que expresamente los transitorios de la ley actual le garantizan que hasta que venzan sus contratos de interconexión van a poder conservar su permiso, sus condiciones de operación, los derechos de porteo, que ya se los quitaste, el respaldo de capacidad, que se los quieres cobrar, y el banco de energía. ¿Y por qué los quieren quitar? Porque hay un argumento en el preámbulo que dice que esos permisos de estas sociedades de alto abasto no son más que mercados paralelos secundarios que le roban la energía a la CFE y que son injustos, inadecuados e indebidos y que son un robo a la nación. ¿Con qué argumentos? No lo sé. Prejuicio, ideología, independientemente de cuál sea el argumento, son esquemas donde el país está generando electricidad más barata, que le permite a los empresarios ser más competitivos, no le roban a nadie, le pagan al que le tienen que pagar, en un esquema que estaba perfectamente justificado y validado de acuerdo a la ley, de acuerdo a la reglamentación existente. Protegido en los anexos de la ley, y ahora le damos atribuciones a la Comisión Reguladora para poderlos cancelar sin ninguna justificación. Eso me parece mucho más grave. La parte del mercado paralelo que le dan a la Comisión Federal de Electricidad, ahora le permiten que ya no es un mercado de mérito, donde independientemente de quién es el propietario de la central y lo que diga tus contratos financieros bilaterales, que son financieros, entra al despacho económico, entra la energía que al país le resulta más barata y por tanto que le resulta más barata a los usuarios finales. Excepto las que tengas que poner fuera de mérito porque las necesitas para garantizar la confiabilidad del sistema. Pero si no, entras exclusivamente por méritos económicos. Independientemente de lo que diga tu contrato financiero, lo que pretenden ahora es que a la CFE, y nada más que a la CFE, suministro básico, le permiten utilizar contratos físicos. Que lo que dice este contrato físico es que las centrales con las que contraté independientemente son más caras o más baratas, independientemente de lo que sea, son las que vas a despachar y las despachas fuera de mérito y además te ordeno que las despaches primero que nadie. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el corto plazo? Inmediatamente. A las centrales de generación de CFE que vas a despachar les llega un recurso mayor. Y esa área de la CFE va a tener un ingreso mayor injustificado. Y le va a llegar un ingreso mayor a Petróleos Mexicanos por vender combustóleo o por vender gas natural en exceso a las centrales menos eficientes. ¿Quién pierde? Suministro básico que tiene que pagar más por la energía que fue despachada de centrales menos eficientes, en lugar de despachar las plantas del vecino que son más eficientes. El pago de capacidad lo tienes que hacer a través de tus contratos de capacidad, de todas maneras, de eso no te lo quitas de encima. ¿Para qué pagamos más energía para el servicio público de una central que es menos eficiente cuando hay una disponible en el país que está obligada a generar electricidad y que lo único que le vas a pagar es el costo marginal de energía que acabó en el despacho económico, que va a ser menor que la central que por contrato físico ahora vas a obligar a despachar?
Entonces, suministro básico va a ser el perdedor. Eventualmente todos los mexicanos, no los usuarios de servicio básico, porque están protegidos con una tarifa que no crece más que por decreto político, no decrece más que por inflación, cuando la pagas. Cuando no la pagas, como en Tabasco, la pagamos todos los mexicanos. Y ahora vamos a pagar no el gas de los ciclos combinados eficientes, sino el combustible de las centrales térmicas que va a estar operando CFE para salir del problema del combustible que no sabemos qué hacer con él en el país. Pero eso no es todavía lo más grave. Lo más grave es que no dice en qué orden de mérito pueden ser despachadas las centrales que están bajo contrato físico, excepto una que dice claramente que primero despachan las centrales de CFE y después las demás. En el preámbulo dice que primero vamos a despachar las hidráulicas, lo cual es una idiotez porque son las que despachas en punta cuando requieres en punta, porque es cuando es más cara y cuando pagas Pero en fin, los operadores estoy seguro que van a despachar las hidráulicas como lo han hecho toda la vida, cuando hagan falta. Entonces, el que lo diga el preámbulo no me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es que ahora por contrato, las centrales que tiene contratada suministro básico, las de CFE, las anteriores, las futuras, que ahora ya se llaman legadas, por decreto, siempre y cuando tenga el titilito de que son propiedades CFE, aunque no lo sean, aunque sea un contrato financiero, te contrato una central a 20 años en un contrato de arrendamiento financiero, la pones a mi nombre, durante 20 años tú la pagas, la financias, la operas, corres todos los riesgos, y a los 20 años decido si te la quedas, si te la regalo, te la cobro, o me la entregas a mí. Pero ya está mi nombre y por tanto ya es un contrato legal. Se va desde eso hasta la planta que efectivamente puso la CFE con su propio dinero. Muy bien, tengo todo ese pool de centrales a mi disposición para satisfacer el 85% de la demanda eléctrica de este país que va por suministro básico. La ley no dice una palabra de cuáles le voy a dar prioridad en el despacho para satisfacer la demanda de la madrugada y la demanda de la hora punta. Eso sí, le dice al SENACE, estás obligado a despacharlas primero y a CFE Transmisión a aceptar primero las energías que va por un contrato físico con la Comisión Federal de Electricidad y Suministro Básico. Pero ¿cuál pongo primero y cuál pongo después? ¿Y dónde pongo a los ciclos combinados más eficientes que tiene a su disposición CFE, que son los de los productores independientes de energía? ¿Al principio o al final? ¿Y con qué criterio? Porque Iberdrola me cae mal, lo dejo al final de la cola, porque la empresa esta, tengo un buen acuerdo con él y la pongo al principio. No hay ningún elemento para poder tomar una decisión. Una vez que reemplazas el despacho por mérito económico, ¿con qué criterio vamos a asignar la asignación de planta? Y peor todavía, si en la madrugada me sobra capacidad de los contratos que tengo físicos que pueden entrar en cualquier momento, ¿cómo escojo las centrales? Puedo poner las más ineficientes a operar en la madrugada, porque tengo que seguir quemando combustible, porque no puedo quitármelo de encima, como estamos haciendo con la planta de Tula que opera los 150,000, que son 150,000, ¿qué son? 150,000 megawatts, ¿o cuánto es? Sí, No 150,000, sí. 150,000, es una burrada, son las plantas mayores que son en el país. Para sacar el combustible de Tula y Salamanca, todos los días tiene que llegar el combustible ahí, que cuesta más de lo que recupera CFE en la tarifa de alta tensión de medio pelo, la de, no la más barata, sino la de que tiene la gran mayoría de los industriales, en el horario punta. Ni siquiera el horario punta paga el combustible
no en lo que pagó CFE por él, sino lo que cobra Pemex en su refinería. Hay que pagar el transporte, hay que pagar el almacenamiento, ni siquiera pagas eso. Pongo estas plantas a despachar y las más eficientes, ¿sabes qué? Las meto a concursar en el mercado, en la fracción que queda de mercado libre, donde no solo ya saqué a las privadas de abastecer el 85% de la demanda, porque solamente mis plantas contratadas son las que pueden entrar, sino que invado el mercado adicional, porque no hay nada que me lo permita. Y eso genera una incertidumbre brutal para nuevas inversiones. Y hoy, para un crecimiento que está previsto de el nuevo Prodecen de 2.8% por año, que requiere una buena, y el propio Prodecen dice que estamos en los próximos 13 años meter 70,000 megawatts de capacidad adicional. Los proyectos estratégicos que están anunciados para este sexenio son 4,200 megawatts de ciclos combinados. Nada más, de los 70,000 que hacen falta en 13 años. Y para los próximos 6 años, los proyectos estratégicos, ¿sabes cuáles son? 2,000 megawatts de ciclo combinado, 1,500 megawatts o 2,000 megawatts solares, que quién demonios los va a construir, porque al sector público se le atragantan los parques solares para el servicio público, y 1,500 megawatts nucleares. Que si tenemos una planta dentro de 10 años nuclear funcionando, es un milagro mayor que tener 2 bocas funcionando en 3 años. ¿Dónde va a venir la capacidad que requiere este país para abastecer un crecimiento de demanda de 2.8 sostenida o de potencia sostenida? La energía crece un poco más alto. Cuando el Estado mexicano a duras penas en esta administración va a poder construir esos 4,000 megawatts que se está comprometiendo en el Prodecen y que todavía no se ve claro cuándo y cómo van a sacar licitaciones. Y cuando al sector privado les estás poniendo todas las barreras del mundo para poder entrar, y a los que están dentro los están amenazando que les vas a cancelar su permiso o su contrato. Vamos, parece que está diseñado por el enemigo. Si fuera realmente por un funcionario responsable que cree, convencido, que la mejor solución para el país es una comisión federal robusta, fuerte, que le garantiza al país el funcionamiento, no estaría tomando estas decisiones, porque lo que van a llevar a CFE es un conflicto serio, particularmente a suministro básico, que es el que está garantizando el suministro, porque ni va a poder pagar la energía que está comprando, que va a ser más cara, porque la tarifa la tiene fija, porque lo obligan a cancelar cada vez más energía que ha sido utilizada y que por razones políticas estamos cancelando, para que, digamos, y nos llenemos la boca de orgullo diciendo, ahora sí recuperamos el país, la garantía de solidaridad, la capacidad, porque tenemos 4 centrales de ciclo combinado adicionales en manos de CFE, que son propiedad de CFE. ¿Y son propiedad de quién? Para construir esas 4 centrales de ciclo combinado, hay 2 formas que podemos hacer que nos han funcionado muy bien. Una es la que hicimos antes, es pedirle a los privados en una licitación muy competida, ¿quién me pone una planta más barata y me garantiza un precio de despacho en 20 años a costo nivelado más bajo del mercado? Y obtuvimos resultados que en el mundo fueron puestos como ejemplo. La otra, que es la que queremos hacer ahora, es le vamos a pedir prestado
en un bono internacional a pagar a 20 años para que CFE ponga una central que va a ser más cara, que va a ser más y que va a tardar más tiempo en poner en operación y que va a ser más costosa porque tiene costos fijos y compromisos laborales mucho más altos. No lo vamos a invertir los mexicanos. Van a ser, otra vez, va a ser capital extranjero que viene en parte para el financiamiento de un IPP, junto con capital mexicano privado, que es como estaban entrando los IPPs, o 100% de capital extranjero pedido en un bono adicional a largo plazo en el país, para poder tener los recursos para poner los 4 ciclos combinados adicionales. Se van a ir de todas maneras a comprar cacharros a Japón o a Alemania o a Estados Unidos para comprar los ciclos combinados, porque la integración nacional de los ciclos combinados es cada vez más baja. Y la derrama económica en la construcción es exactamente igual si lo pone un privado o si lo pone CFE. ¿Qué ganamos? Y mientras no invertimos en transmisión, y mientras le ponemos el pie a todos los proyectos privados que están encontrando por la vía de la ley anterior y actual una forma de tener electricidad más barata, más confiable y más segura para ser más competitivos en un mundo que cada vez es más importante tener energía barata para salir a competir en el mundo y ganarse el derecho a exportar. Entonces, me parece que el daño que estamos haciendo no es tanto por los certificados, eso se corrige si cambias el criterio de asignación. Es sencillamente que se está queriendo quedar con un pastel que no tiene capacidad para favorecer a generación a costa de suministro básico y de sus usuarios de su suministro básico, de la hacienda pública que va a tener que pagar el subsidio mayor, y además de generar una incertidumbre brutal sobre lo que queda de mercado, que sí va a mérito del 15% que está en usuarios calificados, que no sabes en qué momento irrumpe CFE con la broma de que ahora sí te pongo mi central más eficiente, porque esa no quise utilizarla para utilizarlo en base, sino la mando al mercado a competir, porque no hay nada que se lo impida. Como está la ley, la iniciativa de ley, aparte de violar los derechos adquiridos de los inversionistas de IPPs y de centrales de sociedades de autoabasto que están en riesgo de que sus contratos o sus permisos sean cancelados, aparte pegarle una patada a la mesa del tablero de nuestros 2 socios más importantes, Estados Unidos y Canadá, a donde va el 85% de nuestras exportaciones, y cuyo Tratado de Libre Comercio protege, y está claramente establecido en los acuerdos de esos tratados que necesitamos respetar las reglas del juego del mercado eléctrico. ¿Qué pretendemos? No lo sé. ¿Qué le dijeron al presidente para que firmara ese decreto? ¿Qué cuentos le contaron? Porque el presidente no tiene por qué saber del mercado eléctrico. Pero los que le están llevando las iniciativas sí deberían saberlo mejor. Y no van a facilitar a CFE, no van a favorecer a CFE con esto, van a fastidiar al país. Bueno, mira, a mí lo que me preocupa más que la generación, que va a ser muy complicada, como decía el doctor Barnés, es la transmisión. Ya ahorita no hay capacidad suficiente, como lo demostró el apagón. Y no hay ningún aviso, ni de interés, ni de intención de invertir en transmisión de energía a alto voltaje. La parte técnica, el doctor Francisco Barnés lo detalló bastante bien. Es un gusto escuchar a alguien que conoce bien el tema porque lo ha estado viviendo de cerca. Pero yo quisiera tratar el tema de cómo presentan esta propuesta de decreto con la exposición de motivos. Sí es
para mí como empresario, ahorita no traigo la cachucha de Politécnico, traigo totalmente la cachucha de 3D Pro, de mi grupo empresarial que abarcamos toda la cadena de valor del mercado eléctrico, porque a nosotros, más que todos los detalles técnicos que mencionó el doctor Francisco Barnés, que vamos a tener que lidiar con ellos, y de una u otra forma los tendremos que sacar adelante, lo que más nos pega es la exposición de motivos. Y hace rato, en el chat del Clúster Metropolitano de Energía, mandaron 2 comentarios, uno en opinión de Ángel Verdugo, otra, la opinión de Jesús Silva Gerso, y ambos tenían que ver con la exposición de motivos, hablando de que inmediatamente presentan que la reforma energética fue hecha en el periodo liberal o neoporfirista. Se congeló la imagen de Leandro. Haciendo alusión que es la misma. Adelante, Leandro. Sí, entonces, ¿Podrías repetir esta última parte porque se congeló la imagen, por favor? Leandro, una sugerencia, pues si tienes baja señal, apaga la cámara para que se escuche mejor lo que dice. Ok, si se vuelve a frisear, quito la cámara. Entonces, el punto es que la forma de presentar es una forma de mostrar una ideología, como dice Ángel Verdugo, ya caduca, y no es de un grupo que está en el poder, sino es de una persona que está en el poder, sí específicamente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de Francisco Barnés, yo opino que no son los asesores que le dan esta iniciativa a Andrés Manuel, sino es de Andrés Manuel López Obrador que da esa iniciativa, porque incluso ya estaba redactada, nada más ahorita que no la puede firmar, ya estaba firmada, pusieron la fecha en máquina de escribir, implica que ya lo tenía pensado desde antes. ¿Por qué lo saca ahorita? Por su forma de ser, ¿no? Que busca que en esta sexenio quede plasmado su nombre en que hizo algo magnánimo y se va a lo que era magnánimo hace 40, 50 o hasta 100 años. Hoy lo magnánimo nada tiene que ver con la ideología caduca que tiene Andrés Manuel. Entonces, yo hace 4 años inicié un proyecto de un ciclo combinado y estaba todo listo para Ready to Build, y hace 2 años llega Andrés Manuel y empieza sus expresiones contra lo que fue la reforma energética y se van todos los inversionistas. Completamente me acerco a el grupo en el poder y digo, bueno, mis inversionistas se fueron, ahora ustedes deben tener sus inversionistas que creen en su cuarta transformación. No me presentaron a ninguno, no hubo uno que dijera, yo estoy apoyando la inversión en los proyectos de la 4T. Hoy por hoy, ese ciclo combinado en San Luis de la Paz está para Ready to Build. Falta hasta desde hace un año el impacto ambiental porque no lo quieren entregar pese a que ya está físicamente elaborado, porque la pandemia los pone en semáforo rojo y están las oficinas cerradas y así nos lo han hecho ver en múltiples ocasiones. Pero al final superamos todas estas trabas ideológicas y técnicas que solicitan para poder armar este proyecto. Y sin embargo, de lo que yo tenía para este año ya concretado en firma, en contratos para trabajar con proyectos de energía eléctrica, se cancelan. Se cancelan por el simple hecho de que el mensaje que dan hacia toda la comunidad es efectivamente esto, ¿no? Que quieren recuperar la CFE y que van a bloquear completamente cualquier situación privada. Entonces, si me piden que ahora las renovables van a ser los terceros en entrar, que los ciclos combinados vamos a ser los últimos en entrar, bajo todo eso, de todos modos, técnicamente podemos hacer clic con empresarios para poder hacer energía eléctrica para ellos. Por 2 razones.
porque se empezó la reforma energética, como lo dice en el video, con la situación llamada autoabasto. Actualmente ya no existe desde la reforma energética la palabra autoabasto. Sin embargo, algo que siempre he dicho a todos los interesados en el sector energético es que ninguna ley puede prohibirte generar tus propias necesidades. Y si tus necesidades son energía eléctrica para producir algo, nadie te lo puede impedir, ¿no? Entonces, yo decía en la conclusión que le entregué a Jorge que al final están buscando que todo sea generación en sitio, sin inyección a la red. Y no importa, de todos modos es un buen modelo de negocios que se puede hacer sin tocar jamás la red. Pero sí es importante que se entienda que lo más importante de atacar en este proyecto de decreto es la forma de percibir cómo se malinforma a todo un país que desafortunadamente sí nuestro nivel educativo requiere urgencia para levantarlo y que se entienda todos los conceptos que nos explicó Francisco Barnés y que no se quede solamente en que ya dijo López Obrador que es malo y todos pensamos que es malo y ahora, híjole, los empresarios saben que se puede atacar toda la parte técnica, pero si todo el pueblo está pensando de que lo privado es malo, pues ellos, para no meterse en problemas con lo que es el impacto social que ahora exigen, pues detienen sus inversiones. Esa es la parte más difícil. En ese sentido, algo que también se puede expresar para hacer ver que solamente es una ideología caduca, porque al final del día, como todo político, lo único que quieren es las ganancias propias del sector que los está apoyando, es el caso de las hidroeléctricas. Así de claro. En el 2009, Luz y Fuerza, 2009, 11 de octubre de 2009, Luz y Fuerza por decreto presidencial se extinguió. Y antes de ese 11 de octubre, todo el año 2009, Luz y Fuerza estuvo en un proyecto vinculado con todo el Politécnico, donde soy profesor. Todo desde enero hasta octubre estuvimos en reuniones con todo Luz y Fuerza, desde sus bodegas, de su planta productiva, de sus hidroeléctricas, para modernizarlas. Y de verdad que sí, el diagnóstico era pues que teníamos que resucitar un muerto, y la inversión tenía que ser multimillonaria. Y en una reunión, pues ya no llegamos a la reunión porque nos enteramos que había sido extinta la Luz y Fuerza. Cuando se hace esa parte que extinta de Luz y Fuerza de las hidroeléctricas, se le entregan a CFE. Los proyectos que tenemos vinculados con CFE, nos pide CFE ayudar en la modernización de esas plantas. Yo personalmente asistí a los 10 días de la toma de estas hidroeléctricas a Necaxa. Me disfracé de personal del ejército porque solamente así pude entrar, porque estaba en la puerta bloqueada. Y cuando entro y bajo a la casa de máquinas, ahí había bombas de agua. No porque bombeen agua, sino porque la fuerza motriz para la bomba era el agua. Entonces, imagínense que tecnología de 1890 y fracción, para el año 2009 todavía estaba funcionando con el mismo principio y sin haberle dado ninguna actualización. Lo importante es que se hizo esa modernización en 5 años, obviamente con inversión de CFE y obviamente contratando a tecnólogos internacionales importantes y la capacidad de los ingenieros mexicanos, que en esos 5 años de modernización, en esos mismos 5 años se pagó la inversión. Entonces, la energía eléctrica es un negocio muy, muy rentable, tanto que en esos 5 años que duró la modernización se recuperó toda la inversión. ¿Y qué pasó en esos 5 años? Bueno, que Enrique Peña Nieto se las dio a Luz y Fuerza, que siguieron en lucha y son propiedad de Luz y Fuerza, esas centrales hidroeléctricas, ya como privados. Y algo que me mencionó Francisco Barnés, dijo, bueno, es que CFE básicos. No dice CFE básicos, dice los suministradores básicos. Y Luz y Fuerza también es un suministrador básico. Entonces, hay alguien más que sale beneficiado. Aún más, llega Andrés Manuel López Obrador y en el 2019 dice, tenemos que modernizar
las hidroeléctricas en México, sin licitación, por asignación directa, entrega contratos multimillonarios que nunca se habían visto para modernizar ninguna planta de generación, salvo en hidroeléctricas fue la primera vez, y se las entrega a los canadienses. Entonces, así como que se está peleando con los dos socios, Canadá y Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque en la parte hidroeléctrica, váyanse a los datos, los canadienses tienen una inversión bárbara. En la parte de hidroeléctricas, Luz y Fuerza, que son todavía un gran cúmulo de votos, tienen una inversión bárbara. Como dijo Francisco Barnés, bueno, al final en el despacho, igual y los operadores siguen despachando como hasta hoy. Y desafortunadamente, como lo he dicho en otras participaciones, no se le ha dado el financiamiento apropiado a SENACE para forzarlo en experticia en tecnología, y fue parte del apagón del 28 de diciembre. Y eso ha hecho que, pues lo que dijo ahorita Francisco Barnés, pues no es de ahorita, es de siempre, pues quién sabe cómo estén despachando, pese que hay un criterio de despacho, pues propiamente, ¿qué tanto se sigue ese criterio de despacho que es por precios? Pues quién sabe qué tanto se siga, y ahora que va a ser que primero las hidroeléctricas y después las de CFE, pues también quién sabe qué tanto se siga. Cuando se pide esa información al Instituto Nacional de Transparencia, pues sí es una información sensible, que ahí sí tiene que poderse predecir el precio marginal local, el PML que hace ratito preguntaban. Pues eso, el que tuviera esa información, pues tendría mejor forma de predecir cómo hacer sus transacciones al día siguiente. No se puede saber propiamente. Entonces, lo que sí es real es que en el momento de que nosotros dejemos pasar de largo esta forma de redactar que viene de un presidente hacia la Cámara de Diputados, acusando de que una reforma energética fue hecha a base de corrupción, de entregar dinero a los que aprobaron, pues de verdad que eso lo tiene que hacer el poder judicial, no el poder ejecutivo. Entonces, todos hoy por hoy o los que siguen un poco los diferentes medios de información, de debate, las mentiras que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, cuando él dice que manipularon a la sociedad, malinformándola, alterando la realidad, pues realmente lo digo yo para que crean que fueron los otros, cuando el que está alterando la realidad soy yo. Y eso sí también es muy importante que en estas mesas de debates resaltarlo, no solo la parte técnica, sino también la parte verbal, que en otras exposiciones lo he dicho, sí es bien importante. Cada palabra que dice un gobernante infiere mucho en el desempeño ya del día a día de toda la población. Pues se ha hablado de muchas cosas, porque en realidad una reforma de esta calado, pues tiene muchas aristas. Evidentemente está la arista técnico-económica, que es en la que se basa el despacho económico, que por ningún motivo se puede hacer a través de una ley. Francisco Paco dijo algo, bueno, al último de todos modos van a seguir operando como se debe operar. Pues sí, pero es muy triste que no sea de acuerdo, o que la ley no diga que así es como se debe de operar. Aquí dice que va a haber un comité técnico de operaciones hidráulicas. Y entonces eso tiene muchos bemoles. A mí me gustaría que se le está olvidando, y a lo mejor eso pudiera ser la solución a los problemas que causaría esto. Se está olvidando cuál es el origen de los mercados eléctricos, porque no siempre ha habido mercados eléctricos. De hecho, la primera ley del servicio público de energía eléctrica que hubo fue en 1975, y sí,
ahí se decía que podía haber autobasto siempre y cuando se cumplieran unas condiciones, y una de ellas era de que no fuera lesivo a la CFE. ¿Por qué era esto? Y así había en muchísimos lugares, había algo parecido. Había una economía de escala enorme. Por lo tanto, los mercados no funcionaban. Una central de 1000 megawatts forzosamente era más eficiente que 10 centrales de 100, de manera tal de que perjudicaba que hubiese competencia. En ese momento se tenía que el sector eléctrico o toda la industria eléctrica era un monopolio natural. Y bueno, no había, bajo esas circunstancias, no había por qué forma de que hubiese competencia. En 1960, cuando se hizo la nacionalización de la industria eléctrica y se puso dentro del párrafo de la Constitución del artículo 27 que trata de los recursos naturales, empezó a distorsionar las cosas, distorsionar porque se consideraba la industria eléctrica como si fuera un recurso natural. Esta mala interpretación se llevó y todavía se refleja un poquito en el TEMEC. El TEMEC empezó poniendo eso, el capítulo 8, y al último se dieron cuenta de que eso no era y se quedó capítulo 8.81 y ya no hay más. Todo lo referente a las empresas productivas subsidiarias del gobierno y todas esas cosas quedaron en algunos anexos del artículo 21 y sobre todo el artículo 22, el anexo 22E, que es donde dice lo que decía Paco. Ahí dice que la negociación se hicieron de acuerdo a las leyes que existen. Entonces, pues si se quieren cambiar, se tiene que ir a un panel y una serie de cosas que no pueden ser así como se está proponiendo ahorita. Hay algunas razones que yo creo políticas, en el sentido de que el señor presidente había dicho que no iba a hacer ninguna modificación hasta pasado 3 años y ya se arrepintió porque tienen miedo que vaya a perder en el Congreso pues la mayoría aplastante que tiene. Y entonces después no va a poder hacer lo que él quiere después de las elecciones. Por lo tanto, hay que tratar de sacar prioritariamente, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas, ya las leyes, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que se han pasado y que trascienden lo que viene siendo el sector eléctrico. Y es, si no queríamos competir, ¿para qué firmábamos un tratado de libre comercio? Simplemente cerramos el país y hacemos lo que nos da la gana. Eso es un castigo a los países, el castigo mayor para Irán, para Corea del Norte, para Cuba, para el que sea, es aislarlo. Y entonces, pues si queremos aislarnos, pues para Venezuela, pues nos aislamos. Pero resulta que no fuimos muy contentos a firmar el Tratado de Libre Comercio a Washington. Y bueno, pues nos regresamos muy contentos. El asunto es, ¿qué es en grandes rasgos lo que dice un Tratado de Libre Comercio? Un Tratado de Libre Comercio se refiere principalmente a un mercado competitivo común, donde 3 países van a competir. ¿Por qué?
¿En qué vamos a competir los mexicanos o México? Bueno, primero, y de eso se trata la gran mayoría del TEMEC, de todas las condiciones que debe de cumplir una empresa para que se considera nacional y pueda competir sin los aranceles y todas esas cosas en los mercados de los 3 países. Entonces, ¿cómo diríamos que nos fue bien, que fuimos exitosos en el TEMEC? Pues quiere decir que ganamos en los mercados. Los mercados, pues el aguacate mexicano, las naranjas, pero también los automóviles armados en México, etcétera, van y compiten en los mercados Estados Unidos y Canadá y se venden y entonces se crean aquí los empleos. Es decir, la inversión es un reflejo de un mercado exitoso mexicano. Hace poquito el canciller se lamentaba de que una fábrica, no sé cómo llamarlo, armadora de Tesla, se puso en Kingsville, Texas, en lugar de San Luis Potosí, que era, o alguna al lado de Guanajuato, que era la alternativa. Y entonces, pues nos dolió. ¿Por qué nos dolió? Porque quiere decir que los empleos se van a poner allá y no aquí en México. Ahora, ¿qué significan empleos? Significa necesidad de tener universidades, tener una mayor tecnología en México. Entonces, pues qué bueno, ¿no? La parte más dura ya la habíamos soportado cuando hubo un cierre masivo de una bola de talleres, de cosas que cuando se abrió el mercado, el TEMEC, pues que se abrió muy mal cuando era el TLC, pues le dieron la torre y nos hemos estado recuperando, pero ahora decimos, ¿sabes qué? Empresa Brito, fabricante de bicicletas Brito, con tu producción vas a poder ir a vender tus bicicletas a los Estados Unidos y a Canadá. Dices, bueno, pues también me parece muy bien. Pero también los fabricantes de Estados Unidos y Canadá de bicicletas van a poder atacar el mercado de México. Bueno, pues no me gusta, pero le entro porque yo sé que soy eficiente. Pero la electricidad me la compras a mí al precio que yo diga. Evidentemente, eso pone en desventaja. Y vamos a olvidarnos del sector exclusivamente de energía, sino a toda la industria nacional para competir en un mercado competitivo. Una política, y aquí habría que ver con la doctora o licenciada Cloutier, recién que está en economía, hacerle ver que la industria mexicana necesita al menos los mismos incentivos que tienen empresas similares en los países competidores. Es decir, si los fabricantes de bicicletas en Estados Unidos o en Canadá pueden elegir su proveedor, en México también debería de ser así. Y bueno, si allá les disminuyen los impuestos, pues también, no sé, hay una serie de libros, cómo compiten los países, etcétera, que yo tengo la bibliografía, que los leí hace muchos, pero cómo compiten los países para ser exitosos. Y algunas de las cosas los estamos haciendo en contra, pero como que nos estamos haciendo autogoles o dando puñaladas, porque
pues si no queríamos eso, entonces nos salimos del libre comercio, del TEMEC, y nos vamos como Inglaterra o algo así al mercado de no sé dónde, que eso sería terrible en esas circunstancias para México. Entonces, el gobierno debe estar, sobre todo, por ejemplo, una vía es la Secretaría de Economía y alguna subsecretaría que se dedique a operar lo que está en el Tratado de Libre Comercio, que le manifieste al señor presidente las consecuencias que pudiese tener para México esa política que estamos siguiendo. Es muy complicado, ¿no? Porque ideológicamente no queremos unas cosas, pero sí queremos las otras, y son, o queremos todo o no queremos nada. No, en esto sí compito y en esto no, pues evidentemente va a ser muy complicado. Entonces, ya pues se habló mucho, pues tú, Jorge, mi amigo Francisco Barnés, hablaron de las cuestiones técnicas. Yo pienso que algunas cosas que dijo Jorge sobre CFE están un poquito exageradas, pero bueno, el asunto es que cuando se iba a hacer esto, porque en todos los mercados, en todo el mundo, se abrió, cuando dejó de haber economías de escala en generación, y sobre todo y también en comercialización, que se abrieron, había dos tipos de mercado. Lo que era el mercado, claro, había muchas subdivisiones, pero hay un mercado de competitivos que tienen muchas maneras de competir, pero ahí tenía que haber lo que le llamaban divestiture, y que muchos de los actuales funcionarios piensan que esa era la idea, en donde se trataba de eliminar al monopolio, haciendo lo que vendiera sus activos para que hubiese competencia, porque había pues el que estaba dando el servicio inicialmente, pues era el poder dominante. Y entonces, así pasó en muchos lados. Por ejemplo, y es medio chistoso, San Diego Gas and Electric Company hizo una filial, pero que en las tarjetitas de los funcionarios decía: por Dios que yo no tengo nada que ver con San Diego Gas, que se llamaba, creo que no es Enron, ahorita me acuerdo el nombre, pero el asunto es que tenía que haber una separación en donde ibas a competir y en los negocios que no ibas a competir. Bien, en México se decidió que iba a ser un mercado eléctrico competitivo. Cuando estaban esas discusiones, que alguna vez me preguntaron, yo les dije que había que hacer un mercado eléctrico contestable, que es lo que dicen disputable en español, que es lo que dicen los economistas que hay. Es parecido al de Teléfonos de México. Teléfonos de México es dueño de la red de la última milla, pero regulatoriamente, la última milla son los alambres que están en los postes al llegar a las casas de uno. Por regulación asimétrica, fuerza a Telmex de que dé el servicio a precios regulados para evitar que se oponga a los competidores. Yo pensaba que algo así iba a hacer. Hay algunos reportes y estudios de Stiglitz que habla sobre el mercado eléctrico contestable,
y yo pensaba que era eso. Cuando yo manifesté. Rubén. Mi estimado Rubén, se apagó. Rubén, Se sí, apagó me parece tu... que estás en mute. Rubén, no sé si nos escuchas, me parece ser que estás en mute. Se desconectó tu micrófono, Rubén. Sigue desconectado. ¿Ahora sí? Perfecto. Adelante, Rubén. Adelante. Sí, entonces esto es muy complicado en el sentido de que políticamente, pues cada circunstancia de cada país, pues refleja la manera de cómo se quiere competir. Y dije que cómo se quiere competir, porque excepto ni siquiera Irán, sino Corea del Sur y no sé qué otro país, es donde no se permite a los privados invertir, solamente la empresa de gobierno. Todo el resto del mundo sí se permite. ¿Corea del Sí, Sur o Corea del Norte, Rubén? no, Corea del Norte. Corea del Sur es totalmente abierto. Y entonces había una vergüenza, y yo no creo sinceramente que esto pueda pasar así como está, porque sería, como dijo mi amigo Francisco Barnés, es un balazo en el pie. No puede ser que hagas estas barbaridades. Yo me acuerdo hace como 30 años, cuando era director del SENACE, uno de los problemas que teníamos es cuánto vale el agua para meterlo dentro del despacho económico. Y entonces, bueno, le encargué al Instituto de Investigaciones Eléctricas un programa que se llamó de coordinación hidrotérmica, que todavía funciona, y es muy interesante y muy sencillo, muy ingenioso. El doctor Rolando Nieva se le ocurrió esto. Es decir, tienes que saber qué aportaciones te van a llegar de agua mes con mes. Luego lo vas reduciendo, pero por lo pronto dijeron mes con mes. Y luego, claro, ahí el programa trae inclusive la eficiencia de las turbinas con la altura de la presa, ¿no? El nivel de la presa, que entre más nivel tengan más alto, son muchísimo más eficientes y de una manera brutal. Pero bueno, vamos a quitar eso, y entonces le dabas un precio al agua, y entonces metías dentro de un despacho económico con todas las demás térmicas, que esas sí sabes el precio, sabes el precio de los combustibles, su eficiencia y todas esas cosas. Y entonces lo metías al agua a competir con un precio que le diste. Si te quedaba agua, quería decir que el precio fue muy alto, y lo bajabas hasta que pudieras turbinar toda el agua, logrando todos los niveles que querías. Yo me acuerdo que vinieron un grupo de ingenieros franceses, estoy hablando de como 30 años, y nos quisieron robar la idea. Pues nos los mandó Guerrero Villalobos, y yo le tuve que decir a Guillermo, ¿sabe qué? Esos señores no los voy a dejar entrar. No vienen a aportar nada, vienen a ver qué se llevan. Entonces, están dándole en la torre a eso, con esto que están haciendo. La verdad es que no saben los costos que tienen. Eso de que de acuerdo al volumen, ¿qué es eso? El volumen ya está lleno, entonces hay que generar independientemente la hora y cómo y el día y cuándo. No tienen idea. Por eso, por lo tanto, no se puede poner el despacho en una ley. Eso va muchísimo más allá, y tiene que haber mucha flexibilidad
Lo que sí se puede poner es un objetivo. ¿Qué es el objetivo? Quiero generar más con el agua, menos, a qué costo, etcétera. Eso sí se puede poner, pero no, primero esto, luego el otro, luego lo que sigue. Eso es una aberración y se van a burlar, o seguramente están burlando, todas las empresas o todos los países del mundo por las ocurrencias que estamos teniendo. Muchas gracias, Jorge. Sí, ahí voy. El artículo 28 constitucional establece el tipo de empresas que son permitidas para el Estado, el tipo de empresas que se permiten para los particulares. Entonces, si ahí está establecido y quieren cambiar la ley, pues se debe cambiar la Constitución. Claro que para cambiar la Constitución requiere una mayoría calificada y un proceso que es relativamente largo y que sería mucho más allá del primer semestre de este año, con lo cual habría problemas para que fuera aprobada a la rapidez que quisiera el presidente. Ahora, ¿por qué se va en contra? Pues porque no tiene derecho el Estado a impedir que particulares produzcan energía eléctrica y la vendan bajo las condiciones que la misma Constitución establece. Entonces, eso queda muy claro que sería un conflicto en tribunales nacionales, pero además nos iríamos a tribunales internacionales no solo por el TEMEC, sino porque hay un tratado del Pacífico o del Transpacífico que da claramente cómo funciona el sistema de defensa legal para cuando no aceptas las decisiones del Ejecutivo. Entonces, sí hay forma de contrarrestar esta iniciativa, pero eso no quita el efecto que va a tener en el desánimo de la inversión y en los problemas operativos que van a seguir teniendo los propietarios y operadores de las plantas actualmente. Es importante, y ahorita más que nunca, unirnos. O sea, nosotros somos un grupo de técnicos, no de tecnócratas. Nosotros sabemos el valor y la importancia del tema de infraestructura en un país como el nuestro. Infraestructura hidráulica, infraestructura carretera, infraestructura eléctrica, etcétera. O sea, nosotros hace un momento estaban comentando de las ventajas competitivas del país. Bueno, pues nosotros tenemos en cuanto al recurso, en cuanto al requiere para generar, en este caso, energía solar y eólico, que digo, sabemos, ¿no? Inglaterra, Francia, muchos países alrededor del mundo lo que darían por estar en donde nosotros estamos ubicados. Y nosotros como técnicos, yo creo que lo tenemos que defender. Yo creo que tenemos que hacer algo, porque seguimos, este tema de infraestructura no es un tema de 3 años de una alcaldía, ni siquiera es un tema de 6 años de un periodo de gobierno presidencial. Estamos hablando de décadas y décadas y décadas. Hoy estaba platicando que hay infraestructura operando desde el 1800. Y, por ejemplo, un drenaje sanitario o un drenaje pluvial la verdad es que va a estar cientos de años, ¿ok? Entonces es muy importante ese valor en un país como el nuestro, que no tenemos dinero para malgastar, ni tenemos dinero para mal usarlo, y tenemos muy eficientes nuestros recursos. Eso lo tenemos que proteger. Aquí estamos hablando de infraestructura que ya está en nuestro país, que no depende de un combustible externo, que genera trabajos y que tampoco tuvo un costo al erario público. Con esto, si hay proyectos que hubo fraudes o que hubo cuestiones que fueron en contra de la ley, totalmente de acuerdo. O sea, nada está exento y que se investiguen. Pero como tal, un tipo de proyectos, ahorita es renovables, pero podríamos estar hablando de plantas de tratamiento de agua o plantas de tratamiento de agua concesionadas a 20 años. En fin, vamos a estar con esta batalla una y otra vez,
y estando dictándonos por cuestiones políticas, la verdad es que tenemos un grado, yo creo, nosotros los ingenieros mexicanos, los técnicos mexicanos, ahorita lo comentó, digo, vienen gente, los franceses, ¿no? Se querían robar nuestra tecnología. La verdad es que somos un gremio que no podemos dejar que por ocurrencias y situaciones políticas, pues echemos al traste muchas cosas. Por ejemplo, ahorita sabemos que tenemos un reto económico impresionante. Durante el primer año de gobierno se creció el 0%, ahorita una contracción que no se tenía desde los años 30. Nos va a tomar años poder llegar a los niveles. ¿Qué queremos? Que con este tipo de acciones que están ahuyentando la inversión también nos bajen el grado crediticio, que entren muchos proyectos de diferentes empresas, chicas, medianas y grandes. Yo soy una empresa chica que tiene un proyecto. Queremos que nos, ¿por qué? $2,000. Entonces, si nos vamos a amparar por las tarifas de transmisión y después nos vamos a amparar porque quieren revocar los permisos de generación y después nos vamos a amparar porque ya no se pueden tener socios de autoabasto, tronamos, vamos a tronar, porque no puedes estarte gastando 60,000, 100,000, 150,000. La verdad es que, como dije yo hace algunos días en una reunión del clúster, mejor nos ponemos todos de acuerdo, hacemos una donación y con escuelas en Oaxaca, esta manera el dinero, tenernos que de este tipo de situaciones en el año 2021, no, tenemos que estar pensando en otras cosas. O sea, tenemos que ver cómo le hacemos para tener un país vigoroso, que avance. ¿Cuáles son unas de nuestras principales fuentes de ingresos como país? La exportación y las remesas. ¿Qué queremos? Que con este tipo de acciones, nuestros socios, por ejemplo, que estaban platicando el TEMEC, Canadá y Estados Unidos, nos digan, ¿sabes qué? Ya cuántas veces nos han dicho, no estás respetando las leyes y los marcos jurídicos con los cuales se llevaron a cabo estos contratos. Que después nos digan, ¿sabes qué? Te expulsamos del TEMEC. Nuestra mayor fuente de ingresos son las exportaciones. Que nos digan, ¿sabes qué? Te voy a restringir las remesas. O sea, tenemos que, la verdad es que, y fuera de eso, eso es económicamente, muchos de estos proyectos se hicieron sobre la estructura de financiamiento proyecto. ¿Qué quiere decir? Que la única garantía para los que aportaron la deuda de bancos y el capital de riesgo es el mismo proyecto. No están afectadas participaciones federales. No están afectados ingresos de gobierno. A un costo menor eléctrico, pues más bien hay que ver cómo podemos hacer que esos proyectos salgan adelante, porque si no tuviéramos ningún problema de este tipo, que sí es un problema muy serio porque estamos malgastando recursos que podríamos invertir en que nuestras plantas operen mejor, en que tengamos mejores materiales de insumo, en que le demos más a las universidades, escuelas y sí parques. Y esto, repito, o sea, no es una cuestión de una planta eólica, una solar, una termo, una hidro, una de ciclo combinado. O sea, la infraestructura que hemos podido hacer, hay que cuidarla. ¿Cuánto nos lleva a hacer un proyecto de infraestructura? 3, 4, 5, 10 años, 20 años. Nosotros lo sabemos. Hacer un aeropuerto, hacer un sistema carretero, hacer una planta potabilizadora, una planta de aguas residuales, un parque eólico. Se llevan años, y el dinero que se llevó en hacer esos proyectos, estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando que son alrededor de 20 y entre 25 billones de dólares que están en riesgo. Y si tenemos, por ejemplo, arbitrajes internacionales, eso sí le puede costar al erario. Y si tenemos una baja de calificación, estamos en el último peldaño de calificación crediticia,
de grado de inversión y pasamos a grado basura, imagínense cómo se encarece la obtención de préstamos, no nada más para los proyectos de infraestructura, pero para la industria, para el comercio, para pues, las gentes de pie que somos nosotros. Entonces, yo lo único que quería comentarles a ustedes, que yo creo que tenemos una base acá ingenieril muy grande en México, con mucha historia. Todos venimos de grandes universidades en todo el país, hemos luchado por esto, la misma hace 20, 30 años, pues, las gentes que estuvieron en CFE, pues es la camiseta. ¿Cómo hacemos para que esto funcione de manera unidos, colaborativa, que salga adelante? Pero no así, y yo lo único que les pediría de favor es, no sé cómo hacerlo, pero cómo nos podemos unir para realmente ya tener una voz técnica con la cual se pueda, que tenga un peso, y que se puedan contrastar decisiones de este tipo ante esa voz técnica de veras, y que veamos las aristas y los riesgos que esto quiere decir. Pero lo que yo sí creo que tenemos que hacer como comunidad técnica, comunidad ingenieril, como clústeres, como pues toda la entidad que pertenecemos, es infraestructura que esté hecha en México. Repito, si hubo fraudes, si hubo tranzas, si fue mal hecho, eso sí que se persiga y eso sí que se castigue. Pero lo que está bien, no, hombre, hay que cuidarlo. Nos llevó años. Las probabilidades de que se configure una hidroeléctrica o una planta eólica, las probabilidades de que no llegue a su fin son altísimas, por todo. La cuestión ambiental, el costo del dinero, la disponibilidad del dinero, los riesgos, el formato contractual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ya tenemos hay que cuidarlo. Y hay que unirnos, porque de otra manera esto sí es muy, muy lamentable, y como dijeron de entrada, pues las inversiones, ahorita nosotros la cartera de proyectos que traemos en México, pues los inversionistas ya definitivamente dijeron, ¿sabes qué? No, estamos desarrollando proyectos en el sur Pacífico, y en Chile, y en Uruguay, y en Colombia, y en Panamá, y México, pues cuando llegas con algo de México, te dicen, ¿no sabes qué? No, cuando no es una cosa es otra. No podemos ahí tener tanto riesgo para la utilización de nuestros recursos. Les agradezco mucho, y yo estoy a la orden, pero creo que en este tipo de cosas sí debemos unirnos y sí debemos de defender lo que ya tenemos en acero, en cemento, en concreto, enterrado en nuestro país, porque México es de nosotros. Adelante. Sí, es muy rápido y no en los comentarios. Les voy a leer un parrafito del artículo 25 de la Constitución, por lo que dijeron ahorita sobre el 28, pero el 25, el último párrafo dice: la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. O sea, más claro no canta un gallo. Dice las actividades económicas que realizan los particulares, y eso va en contra de, flagrantemente va en contra de este párrafo de la Constitución. Resaltar que cualquier escrito que no tenga números y una fuente de dónde sacaron esos números, de entrada solamente es un escrito bluff, un escrito en donde busca un impacto mediático y no realmente un impacto tecnológico o de crecimiento o económico o cualquier impacto de beneficio hacia cualquier situación. Lo que comentas, Leandro, sería en el sentido de que sería una especie de estrategia electoral, tal vez, en este año. Exactamente, electoral. Así textualmente es la conclusión. La Suprema Corte de Justicia ya dio el fallo definitivo
de que lo que yo el 12 de mayo del 2020 en cuanto a los criterios de confiabilidad, pues no son aplicables, son violatorios de la ley. Entonces, después de que estos cambios a la LIE intenten pasar por la Cámara de Diputados, al final va a haber amparos y llegará a la Suprema Corte de Justicia, y porque es violatorio a la ley también serán desechados. Reitero que mi participación anterior fue en el hecho de que Andrés Manuel exclusivamente busca en el 2021 atacar ciertos nichos que le van a dar suficientes votos para salir adelante. Y eso, en palabras similares, también lo dijeron otros de los ponentes aquí mismo. Agradezco todos los valiosos puntos que dio el doctor Barnés, Pepe Ruiz, Leandro Brito, Rubén Flores, ¿verdad? Bueno, ahorita Leandro se me adelantó en lo que iba a decir, pero precisamente tenía aquí en mis notas, en la nota, gracias, Leandro. La Suprema Corte anuló hoy elementos centrales de la política de confiabilidad en el sistema eléctrico nacional por violar el marco constitucional. Esto aplica a lo que quiere implementar el presidente. Uno, creo que lo que veo después de todas esas posiciones, ¿qué debemos de hacer? Coincido con Pepe Ruiz de formar una voz. Ustedes saben que tengo un acceso con la doctora Dulce María Sauri, buena amiga de mi familia de décadas. Ya le mandé un WhatsApp sobre este tema. Entonces, a mí sí me gustaría, y hablé ya con el CONACEN, con Víctor Hugo, digo, prepárame un documento de propuesta. Yo creo que llegar, chocar, no hacer nada, no nos lleva a ningún lado. Creo que tenemos que hacer un planteamiento, una voz técnica, como dice Pepe, documentada, de por qué requerimos, pues, retomar eso, ajeno al proceso del 2021, como atinadamente creo que señala Leandro, sino buscar darle certidumbre a esta inversión. A nosotros se nos ha ido una inversión, ahorita hablo de nuestra planta, de 120 millones de dólares, que está pensando quedarse en Estados Unidos, y estamos luchando tanto Víctor Sáenz, y en lo que puedo poner yo mi granito de arena en que se quede. Entonces, yo el día de mañana tengo precisamente una reunión con Víctor Sáenz y el cónsul general aquí en Ciudad Juárez, porque sí vamos a buscar a través de Pedro Romero, que es la contraparte de Roberta Jacobson, una reunión, pero tenemos que llegar con una propuesta documentada. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esa capacidad valiosa técnica que tenemos? ¿Qué vamos a proponer para poder salir adelante en un entendimiento, pues, con el actual gobierno, ¿verdad? Y con el apoyo de las instituciones? Ahí acaba de proceder la Suprema, y coincido que a la hora que se van esos casos se los van a echar abajo. Entonces, ¿qué proponemos? Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Soy abogado y veo muy peligroso el que se judicialice el desarrollo eléctrico del país. Yo creo que ahorita es el momento de incidir directamente con los diputados de la Comisión de Energía, con nuestros propios diputados regionales. Nosotros estamos en Baja California. Tenemos aquí un déficit cada verano el año pasado, 450 megawatts, ahora 600 en este año se estima, y el siguiente año 750. Y también se nos están cayendo proyectos de 130 megawatts de ciclo combinado, se están cayendo proyectos por aquí, por allá, que ya hasta los de exportación también están en un vilo, ¿no? Entonces, yo creo que junto con Carlos Yates con el Consejo CONACEN en el área internacional, estamos desarrollando una lista de proyectos y cómo se encuentran, y es un Google Drive que apenas se va a empezar a hacer, que vamos a compartir ahorita con los estados fronterizos, y eventualmente ojalá lo pudiéramos hacer a nivel nacional. Y luego también queremos compartir todos los correos electrónicos o datos de contacto de los diputados, porque ahorita está en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Energía, a los que tenemos que abordar con estos argumentos tan valiosos de todos ustedes. Son gente de veras que han construido este país. De alguna manera acercarles
todo eso de Deutsche Welle, la misma grabación de esta conferencia, de esta teleconferencia, y todos los demás argumentos que podamos utilizar para decirles que no debemos de permitir que esto suceda. El problema no es que esta ley no tenga éxito eventualmente porque la Suprema Corte le dé reversa. El problema es que se enrarezca tanto el ámbito político en estas elecciones que desafortunadamente luego ya tengan 2/3 partes de las votaciones y ya puedan reformar la Constitución y ya verdaderamente puedan estatizar otra vez la energía en México y se desaparezcan los mercados que son tan necesarios. Y pues caigamos en todas estas violaciones de tratados internacionales de cambio climático, de comercio, de inversión, y realmente sí lleguemos a un lugar en donde de veras México ya tenga que estar forzosamente aislado. Y no creo que eso le convenga a nuestros hijos ni a los que tengan nietos, vivir en un país aislado, cuando lo que ahorita la globalización con sus buenas y sus malas es lo que está mandando, ¿no? Y la cooperación internacional, la cooperación económica debería de ser por los temas de salud en pandemia, por los temas de cambio climático, deberían de estar por enfrente de todos los demás valores. Entonces, sí hay que tener acción directa con los medios, con los diputados ahorita y luego con los senadores, y realmente ilustrar a la prensa, a la opinión pública, de lo que verdaderamente está en juego, que es la prosperidad y la salud de un país. Tenemos un comentario de Marcos Barraza que nos dice que es una Adelante, iniciativa Marcos. que apoya la corrupción, la ineficiencia e incrementa el costo que pagamos por la electricidad. Me parece un comentario muy acertado. Nada más, si les parece bien, para darle continuidad a lo que hemos platicado y de acuerdo a los diferentes puntos de vista, a lo mejor, y lo que comentó Carlos Yates, a lo mejor podríamos, algunos de nosotros, empezar a mandar algún tipo de argumentos o de bullets muy, ¿cómo digamos? Pues muy factuales. Por ejemplo, no sé, en mi caso, el riesgo financiero, ¿no? que representa atentar con esto, y como comentaron, si judicializamos el sector eléctrico, pues olvidémonos de inversiones fuera de México, porque nadie va a estar, estando a expensas de lo que diga finalmente un juez, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tenemos que tener ahí algún tipo de voz y ojalá que se nos tome en cuenta, pero no sé si les parece bien, Jorge, si digamos, nos damos un par de semanas y le vamos te enviamos a ti y a Carlos Yates algunos argumentos, porque pues la experiencia que tiene el doctor Barnés, la tuya, todos los que Rubén están aquí, Flores. Entonces, Rubén es invaluable, ¿no? Lo que a lo mejor a mí me lleva 3 días investigar, Rubén se lo sabe ahorita de memoria, ¿no? Y yo que he estado en la parte un poco más de inversión, posibilidades de que rápidamente puedo tener eventos, la parte política y cómo canalizarlo y a través de qué canalizarlo, pero yo creo que sí estaría bien. Como ustedes saben, una parte pues esencial de todos los mercados es la volatilidad, ¿no? Y ahorita lo que hemos vivido en el sector eléctrico, pues es volatilidad a su máxima expresión, y eso tiene un costo. Y ese costo, pues, no, como dijeron, yo no se lo quiero dar a mis hijos y a mis nietos y que carguen con eso, ¿no? Y muchas veces, como comentaron, ¿no? La confianza se destruye en un minuto, y esa confianza en el tema, por ejemplo, del lado que a mí me ha tocado tener experiencia, del lado financiero, te lleva años, lleva años. O sea, una mala decisión son 2, 3, 4 años o de menos 2 para que regreses, en fin, entonces... no si son años. Bien, Jorge, danos unos días. Sí. No son años, son sexenios. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que podemos hacer eso. Podemos mandarles a ti y a Carlos
una serie de argumentos de las personas que estamos aquí activas estamos en el clúster y, y contribuir con nuestro conocimiento. Excelente, muy bien. Gracias. Entonces nos damos un plazo de 2 semanas para armar un documento, ¿les parece bien? Carlos, ¿cómo estás en esto? Y ese documento pues lo compartimos evidentemente con el CONACYT. Me parece bien, muchas ¿Sí? gracias. Excelente. Mira, lo importante no es meter ruido, pero yo creo que voy a hablar con la experiencia que yo tengo en desarrollo sustentable y sostenible. Si ustedes se pueden ir a una referencia que se llama la energía limpia infinita, la pueden consultar, pero toda la población a nivel mundial tenemos que medrar, crecer en todos los aspectos, independientemente del país en que estemos. Yo creo que lo más importante es que ya seamos capital social. Ya no quiero meterme en la parte política porque, pues, a lo mejor de aquí algunos de los que están presentes saldrían raspados y no tiene el caso. Aquí lo más importante es que actuemos, formemos y seamos capital ya social. Son personas que tengan información, conocimiento, concientización, cultura. Yo, de hecho, tengo la formación de ingeniero en energía también, pero básicamente es lo que nos falta, que todos debemos de medrar, crecer en todos los aspectos, y en ese sentido, pues, podría hablar de qué ha pasado en los últimos 40 años en mi país, México, ¿no? Se está escuchando, por ejemplo, que Texas se quiere ¿cómo se llama? Separar de Estados Unidos. Creo que viene la enmienda en los próximos meses. Y por qué no, también yo pienso, como tengo raíces aztecas, ¿verdad? ¿Por qué no toda Latinoamérica se une a nuestro país, México? Así de fácil. Entonces, yo creo que lo más importante es que apliquemos esta cuestión por ahí decían, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Pues a través de la información, del conocimiento, de la concientización de la cultura. Y por ende, pues aquí hay gente experta en energía, en medio ambiente, en economía, etcétera. Pues todos esos conocimientos permearlos para beneficio principalmente de la población. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, muy amable, muy interesante tu comentario. Tu propuesta, doctor Jorge, que podemos hacer algo desde Capital Social. Desde luego, Sí, desde luego. Pues bienvenidos. Bueno, me parece ser que es todo. Todos los que nos estuvieron siguiendo, les quiero recordar que le den like a este video si les gustó, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y a través de YouTube también. Ahí pueden consultar todas nuestras conferencias, videos y otro contenido que estamos creando para todos ustedes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.